Empecé a grabar. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Sí, como contaba ahí Sensei Antonelli, la primera charla nos permitió, a través del feedback y de las preguntas y de las consultas con los que estaban del otro lado de la computadora, poder armar mejor una exposición. Acá en mi casa me retaron un poco porque dicen, no les tires tantas fechas, tantos nombres, dice, porque en definitiva los terminas mareando. Así que apuntamos más esta charla a algunos conceptos históricos y anécdotas, más que nada, ¿sí? Que creo que de repente es lo que más eh, les puede llegar a interesar. Ahí Sensei Antonelli preparó unos gráficos con unas filminas como una especie de introducción, porque también otro de los errores míos es por ahí pensar de que lo que yo hablo está claro de qué se habla y por ahí no es tan así. Entonces, algunos conceptos para aclararlos de entrada, a través de un trabajo que hizo ahí Gustavo, que los va a ir pasando como a forma de placas, y bueno, para que los vayan leyendo a título de introducción, para después entrar de lleno en lo que sería el viaje. Así que, Gustavo, cuando quieras. Bien, acá lo que nos está mostrando es el origen de la palabra samurái. Muchos lo traducen como guerrero, pero está mal, no es esa la traducción. En realidad, samurái significa el que sirve. Soburo es la palabra que figura ahí, significa servir, y samurai sería la palabra el que sirve. Esto es porque en sus orígenes eran sirvientes, los samuráis eran sirvientes. Recién a partir del siglo X ellos se transforman en guerreros, ¿tá? En los guerreros que conocemos nosotros. Bushi, que es la otra palabra, es así, sería una acepción más correcta de lo que es guerrero. Bu es guerra, o todo lo relacionado con la guerra, y Shi es hombre. Bueno, acá habla sobre el Bushido. Les dejo que lean un poco. El Bushido es un código no escrito, antiguo, que utilizaban los samuráis para regular sus conductas. Esto de las 7 virtudes del Bushido en realidad es un invento moderno, no existía antiguamente. Esto, cuando se reinstaura el gobierno del emperador con la restauración Meiji a fines del siglo XIX, se quería caer bien al mundo occidental. Entonces se marcaron estas virtudes del Bushido como las virtudes de los guerreros japoneses, pero en realidad, si nos remontamos a los hechos históricos reales, de las batallas y todo eso, vamos a ver que había poco de todo esto. Eran batallas realmente muy sanguinarias y no se ajustaba tanto a esa figura del samurái tan romantizada, digamos, que existe actualmente, ¿tá? Así que esto, si bien el Bushido existía y era una forma de regular las conductas de hombres que llevaban armas, no era tan así, tan como lo vemos acá descripto, ¿sí? Bueno, estas son las corrientes de pensamiento religiosas o filosóficas que sostienen el pensamiento del samurái, ¿sí? Es el confucianismo, el budismo, el zen y el sintoísmo. El budismo y el sintoísmo son las dos religiones mayoritarias en Japón. El budismo, que proviene de India, luego de China, pasó a Corea y por último llegó a Japón, y el sintoísmo es la religión autóctona. Cada una de esas, el zen es una de las sectas del budismo, y bueno, el confucianismo es una religión, en realidad es una filosofía china que luego se transformó en religión,
y que marca sobre todo la conducta social del samurái. Para que lo tengan en cuenta, son también, a ver, ¿cómo les explico? El samurái era una persona que desde que se levantaba corría riesgo de su vida. Entonces necesitaba de alguna forma sostener esa vida de permanente peligro y de violencia. Entonces se sostenía a través de estas corrientes de pensamiento. Estas son las 4 principales que sostenían el pensamiento samurái. Estas son las virtudes que les mencionaba recién. Si bien, como les digo, es un pensamiento moderno de lo que era el samurái, ellos tenían en cuenta muchas de esas cosas. Lo que pasa es que, como les digo, hay que tomarlo con pinza. Por ejemplo, lo de la lealtad. Hay un sentido romántico de que el samurái era leal a su señor y solo a él, y si el señor se moría, él se moría con él. Bueno, eso está bien, pero también es real de que había muchos samuráis que iban pasando de señor en señor. Entonces, por eso les digo, tomarlo un poco con pinza. Si bien... Eso, sí. perdón, Jorge, eso ya se escribe con Hagakuren, digamos, el libro. No, el Hagakure en realidad es anterior a lo que se escribe sobre el Bushido. El Hagakure, sí, es un libro escrito, Hagakure significa las hojas ocultas. Y es un libro escrito por un samurái en el siglo XVII. Ahí, más o menos, este samurái ya explica cómo era la conducta que tenía que tener un samurái. Ahora, el Bushido se lo explica a través de un libro, en un libro que lleva ese nombre, recién a principios del siglo XX. ¿Tá? En el año, creo que es 1903, más o menos, Inazo Nitobe, que es un autor japonés, escribe un libro donde habla sobre el Bushido, y ahí es donde él transmite todas estas cosas, pero que ya se venían implementando antes de él con la restauración Meiji, pero era, como les digo, era para dar una imagen a Occidente, porque es un periodo de la historia japonesa donde quieren tomar cosas de Occidente. Pero, por ejemplo, en el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, él explica que si está frente a un enemigo, directamente cortar la cara. Digamos, es mucho más cruento, digamos, no hay tantos preceptos, digamos, de honor y de todo eso, sino que era mucho más práctico, porque eran soldados y estaban en permanente guerra. Es más, él cambia de bando prácticamente en una misma batalla, Sí, de hecho, según lo que dice. él sirve a varios clanes. El clan Ogasawara, el clan Osokawa, pelea al principio para el clan Ukita, o sea, son distintos clanes donde él, y no por eso es que falta su honor ni nada, sino que bueno, era la vida que llevaban en esos momentos. ¿Cierto? Así como también estuvo un momento que no servía ningún clan, por eso era un Ronin. Un Ronin, sí, correcto. Una pregunta, dos preguntas porque un poco no conexas. La primera es, o sea, ¿vivían económicamente de servir? O sea, ¿eran remunerados? O sea, ¿cómo bancaban la olla, digamos? Ellos tenían un pago en arroz, en ese momento la moneda que se utilizaba era el arroz, y a ellos los mantenía el señor feudal. Digamos, Japón estaba dividido en feudos, estaba el shogun, que era como el presidente de facto de todo el país. Ese presidente, después todo Japón estaba dividido en feudos, cada feudo tenía un señor feudal, ese señor feudal tenía sus servidores, sus samuráis, y el pueblo raso, digamos, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, eran los que colaboraban con arroz, principalmente, a ese señor feudal. Ese señor feudal pagaba los impuestos al shogun y a su vez les pagaba a los samuráis.
El samurái por lo general no manejaba dinero de ningún tipo. Y todo lo que fuera operaciones comerciales o todo eso era como algo impuro, digamos, para ellos. Ellos se dedicaban solo a la guerra y estaban mantenidos por el señor Fuego. Sí, y vale aclarar que eran castas, que todo se manejaba a nivel casta, entonces, es más, creo que el comerciante es una de las, por ser el hecho de ser comerciante y manejar dinero, era una de las castas más bajas de... Claro. Estaba por abajo incluso del campesino y del artesano. Estaba por abajo Es para que tengan en contexto de cómo era en ese tiempo. Lo que pasa es que, como yo le decía a Gustavo, cada uno de estos temas da para una charla más de Zoom. Evidentemente. Pero bueno, como para que tengan así un paneo, digamos. El samurái a partir del siglo X y durante 700 años es la casta gobernante. Entonces era como la casta superior, digamos. Bien, y esta cultura, o lo que ellos profesaban, permitía casarse, tener hijos. ¿Cómo era eso, Jorge? Sí, eso sí. Sí, eso no tiene nada que ver. De hecho, había mujeres samurái también. Se llamaban onabugeis. Bueno, este es el personaje principal de mi viaje, si se quiere llamar así, que era un samurái que vivió, como les dije, nació en el año 1584 y murió en 1645. El dibujo de la izquierda es un dibujo, digamos, tipo anime. En realidad no está muy... Sí, eso, perdón, sí, lo metí ahí, vi que quedó medio mal, pero es como para tener una referencia. Sí, no está perfecto. Es tan así que los japoneses hacen unos mangas muy referidos, hay varios mangas referidos a Musashi como bueno, acá podrían hacerlo respecto a San Martín, pero es un referente de esa época. Exacto. La otra Perdón, Jorge, por sí. eso. No, digo, la otra foto, la de la derecha, es una estatua que está tomada del único dibujo que existe de él, que se cree que es un autorretrato. Ese autorretrato existe, está en un museo en Kumamoto, yo lo pude ver, y esa estatua está basada en ese dibujo. Es la única imagen que hay de él. Cabe aclarar que cuando se dibuja él, o quien lo haya dibujado, se cree que es él, pero quien lo haya dibujado, él tenía en ese momento 60 años de edad. Y sí, muy bien. Bueno, ahora sí empezamos con lo que... Bien, bueno, acá este lugar, ya que hablamos de Miyamoto Musashi, esta cueva se llama Rei Gandó. Ahí es donde él muere. ¿Sí? Él ya sintiéndose viejo y enfermo, ya se había retirado de las batallas y de los duelos, se retira a esa cueva, ahí escribe su libro famoso, el libro de los 5 anillos, ahí arriba, y ahí vivía todo, y ahí muere. Si bien hay otras teorías, la más difundida es que él muere ahí en posición de seiza. Para llegar a esa cueva no es fácil, menos para una persona como yo que no tenía movilidad propia. Solo hay 2 ómnibus por día que llegan hasta la montaña, hasta la base de la montaña, y a partir de ahí hay que subir toda la montaña y se llega a un templo, se entra al templo. En ese templo yo vi a un solo monje que fue el que me dio la bienvenida, y a partir de ahí se sigue todo un sendero por la montaña hasta llegar a esa cueva que se llama Rei Gandó. Antiguamente no estaban las escaleras en la época del Musashi, sino que se subía por las piedras, agarrándose con una soga. Y adentro de la piedra adentro de la cueva hay una piedra muy grande que era donde él se sentaba, y hay una imagen de Kannon, que es un dios budista, una diosa budista, y bueno, algunas cosas religiosas. En realidad este lugar ya existía de mucho antes de que llegara Musashi ahí.
y era un lugar sagrado de mucho antes. Esa es la estatua que se veía en la foto recién. En realidad ¿Está en ese lugar que mencionabas recién antes? ¿Está en el mismo lugar donde falleció? está en la misma ciudad, pero no en el mismo Ah, lugar. La cueva está 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Kumamoto, y este parque es donde él está enterrado, ¿tá? Es la tumba de él. Acá estamos más o menos unos 6 kilómetros, pero hacia el otro lado, hacia el este de Kumamoto. Ese parque se llama Musashi-Zuka y tiene un dojo, hay un jardín tipo japonés, está esa estatua de él, y si yo caminar hacia la izquierda, desde ahí donde estoy parado, llego a la tumba de él. Él está enterrado con su armadura puesta, porque cuando murió, por ahí pasaba antiguamente el camino que llevaba a Edo, a Tokio. Entonces el señor feudal de Kumamoto todos los años tenía que ir hasta Edo a rendir sus tributos, qué sé yo, al shogun. Entonces él quería estar presente cada vez que su señor pasara por ahí. Entonces pidió que sea enterrado con su armadura en ese lugar. ahí me diste una beta para una consultita que tenía, no sé si más adelante hay algo sobre esto, pero todos sabemos o tenemos así el primer concepto de que la armadura, como dice la palabra, era para proteger al samurái ante la guerra o en el momento de acción, digamos, estaba con la armadura. Más allá de eso, ¿tenía algún otro significado, según la antigüedad, como para nosotros son los cintos, la armadura reflejaba algo o no? ¿Tenías algo ahí para explicar particularmente de las armaduras? Sí, las armaduras se llaman yoroi. La de los soldados de infantería, que eran los Ashigaru, era muy simple, era solo un peto acá que cubría el pecho, digamos, y un sombrero, no mucho más. Y sí, a medida que digamos, el escalafón del samurái era mayor, era, digamos, más completa la armadura. Los que iban a caballo tenían también otras características. Iban cargadas de simbolismos, ¿sí? Todas las cosas que ustedes ven en el casco, todas las decoraciones, las flores o los animales que tienen dibujados, cada uno tiene un simbolismo distinto. Y cada uno, la ¿Qué última, cada arma? uno tenía una sola armadura, ¿no? Sí, por lo general sí. Sí, porque era la que lo identificaba. Hay algunos casos, por ejemplo en el caso de Tokugawa, que él tenía una armadura que es dorada, que es muy bonita, que está exhibida, pero esa era la que usaba en su juventud. De grande usaba una que era toda negra. Pero bueno, ellos ya estaban identificados con eso. Por ejemplo, Sanada o Lina Omasa, que son dos grandes guerreros, ellos tenían toda una armadura roja y querían que todos sus soldados usen también armaduras rojas para infundir miedo al enemigo. Por eso se los conocían como los demonios rojos. Bueno, pero cada una, como les digo, tenía sus características. Los que eran muy creyentes o eran budistas, por lo general cruzaban sus armaduras con un rosario budista. Eh, hay casos también de eso. No quiero meterme tanto en detalle, pero básicamente. ¿Qué arma usaban? ¿En la principal o era una sola o varias? ¿Cómo La era? principal arma que ellos usaban era hasta el siglo XIII, XIV, era la lanza, el arco y la flecha. Recién después del siglo XIV empiezan a usar el sable como arma principal, ¿no? Y bueno, ya a partir de 1543 es que es cuando entran las armas de fuego a través de los portugueses, ya incorporan las armas de fuego y esa sería el arma principal en las batallas. ¿Tenían familia o vivían solos toda su vida, hacían pareja? ¿Cómo era la vida de ellos en eso? ¿Sabe? Recién mencionamos, ellos tenían su familia, las mujeres también sabían luchar y por lo general vivían en los clanes, digamos, pero todos con su familia. Salvo en el caso de Musashi, que, bueno, era un samurái errante que viajaba solo. No es el único caso, había otros casos que se dedicaban a viajar solos y batirse a duelo o entrar en batallas. Así todo, Cuando fallecían,
Perdón. Así todo Musashi también adoptó 3 hijos. Ajá. Cuando fallecían, ¿le entregaban el cuerpo a la familia o se encargaba su dueño de enterrarlo y tenerlo? ¿Quién enterraba ahí? ¿Quién lo En Japón enterraba es en raro esos? que se entierren a las personas. Por lo general se incineran y se entierran las cenizas. Pero eso actualmente es igual, ¿eh? Vamos a ver más Gracias. adelante algunas imágenes de cementerios y ahí se van a dar cuenta. Que hable un poco más fuerte, me dice, ¿no? Esta, Jorge, te acuerdas que la repasamos la sesión pasada, si querés, para los que no estuvieron, contar un poco acá. Sí, esta la vimos la semana pasada, es una secuencia del duelo más famoso de él. Ese duelo lo tiene a los 29 años y enfrenta a Kojiro Sasaki, que es el que tiene, a ver, ¿cómo le digo? El que tiene la guardia con el sable arriba, que es un sable de madera, es Musashi, y el que está como agachado es Kojiro Sasaki. Ese duelo fue en 1612 y con la victoria lo termina matando Musashi a Sasaki de un golpe en la cabeza con el boquete. Me parece que esas no son las fotos, Gustavo. No son tuyas, no son tuyas. No, que vi ahí unas dos y me gustaron como ejemplo. ¿Esta? Ahí va, esa sería una. Pero bueno, hay una antes que esta, porque si no, no van a entender. ¿Esta? No. Una de unas estatuas. No. Esta. Y si tú le Esa, ahí está. Bueno, Esta. ese lugar se llama Dano-ura. Las dos orillas de las costas son las dos islas más grandes de Japón, que están unidas por ese puente. Y ahí hubo una batalla muy importante, en el año 1182. La característica de esa batalla fue la batalla naval más grande de la historia, con miles de barcos que se enfrentaron. Y había 2 clanes, uno eran los Taira y los Minamoto, que venían de hace muchos años enfrentados entre ellos. Finalmente se encuentran en ese lugar, justo ahí al frente, y se libra una batalla de barco a barco. Ganan los Minamoto, y los Taira, cuando ven de que empiezan a perder la batalla, se empiezan a arrojar al mar para suicidarse. Ahí pasamos a la foto del cangrejo. Bien. Los Taira se los conocía también como el clan Heike. El clan Heike, que son todos estos guerreros que murieron ahogados ese día, bueno, ¿qué pasa? Ese cangrejo que está abajo se lo conoce como cangrejo Heike. Y si ustedes ven, van a ver que tiene la misma fisonomía como si fuera un casco de un samurái. Eso es porque la gente de allá, de la zona, ellos creen de que todos los samuráis que murieron ese día ahogados se reencarnaron en estos cangrejos. Entonces, al día de hoy, si bien es una zona muy pesquera y todo, estos cangrejos Heike los vuelven al agua, ¿sí? Los vuelven al agua como señal de respeto a todos esos guerreros que murieron ese día. El día de hoy, ¿no? Interesante el sentido de pertenencia que tiene. Bien. Perdón. No, está bien. Bien. Mostrame la siguiente foto para ver si vamos bien. No, la siguiente. No. Bueno, vamos con esta. Bueno, este es el castillo de Himeji, que no sé si se acuerdan la semana pasada que habíamos hablado que de los 250 castillos que hay en Japón, solo 4 son originales. Este es uno de los 4, el otro que habíamos visto era el de Matsumoto, pero este es el mejor conservado de todos. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, las únicas 2 bombas que cayeron sobre este castillo no explotaron. Entonces,
digamos, se ha mantenido tal cual. Se lo conoce como la grulla blanca por las paredes de yeso que lo hacen blanco. Ahora, ¿qué tiene esta foto de característica? No es tanto el castillo, sino lo que vemos adelante. Acá adelante que hay un pozo. No sé si se alcanza a ver. El castillo en sus orígenes tenía 33 pozos de agua, de los cuales actualmente se conservan 11. Uno de ellos es este que ven ahí. Ese pozo se llama el Pozo de Okiku y tiene una leyenda sobre una mujer que servía ahí en el castillo y había uno de los samuráis que la pretendía. Entonces, como no tenía correspondencia por parte de ella, la acusó de que se había robado unos platos de oro que eran del señor feudal del castillo. Entonces, bueno, dice la leyenda, por supuesto, que fue torturada y asesinada, y este samurái la tiró al pozo. Estando en el pozo, a partir de ahí se transformó la chica en un yokai, que son como los fantasmas, los espíritus que tienen en Japón, y ella todas las noches dice que salía del pozo para atormentar a esta persona que la había arrojado ahí. Al día de hoy, la gente se asoma al pozo porque dicen que se escucha a Okiku contar los platos. Entonces dicen que se siente un plato, 2 platos, 3 platos, buscando el plato que le faltaba porque de eso la habían acusado. Esta leyenda es la que desemboca en la película La Llamada. No sé si la han visto, o también conocida como The Ring. La película La Llamada, que había una chica que salía de un aljibe con todos los pelos sobre la cara, bueno, está inspirada en esta leyenda que ocurrió ahí en ese castillo. Bueno, acá volvemos un poco sobre Musashi. ¿Por qué se saben tantas cosas sobre la vida de él? Si bien hay muchos escritos, libros, aparte del que él escribió, hubo libros escritos por alumnos de él, por descendientes de él. Hay algo que es esta piedra que está acá, que es una piedra de 4,5 metros de alto, que tiene escrita toda su vida. Esta piedra, cuando él muere, el hijo la manda a tallar con todas las anécdotas de su vida. No se alcanza a apreciar ahí, pero si uno se acerca está todo en letras chiquititas talladas una por una, en donde están relatados todas las secuencias, digamos, de su vida. Me costó mucho encontrar esta piedra, no es fácil de encontrar. Esto está en la ciudad de Kokura. Yo fui al museo de Kokura, sabía que había una piedra, pero no sabía dónde estaba. Y yo pensé que estaba en los alrededores del castillo, entonces empecé a recorrer el castillo en busca de la piedra, tampoco sabía cómo era la piedra, y bueno, no alcancé a distinguir nada, no percibía de nada que fuera relacionado con Musashi. Entonces cuando entro al museo, bueno, veo todos los objetos que hay dentro del museo, y en un momento empiezan a pasar una filmación. Si bien estaba todo en japonés, yo más o menos entendía por las imágenes que iban mostrando. Y en un momento dado muestran la piedra esta. Entonces cuando muestran la piedra esta, ahí nomás saco el teléfono y le saco una foto. Entonces termina la filmación, bajo, y a la mujer que estaba ahí atendiendo el museo le digo, ¿dónde está esta piedra? Que yo buscaba esta piedra. Y entonces me dijo que no, que estaba errado, que no era por ahí, tenía que hacer varios kilómetros hacia el este, y me indicó que estaba como en un parque. Y bueno, así fue como yo me fui hasta ahí. Era un parque, pero en realidad era una montaña. Entonces, bueno, subí esa pequeña colina que hay, desde ahí se ve ese canal que se veía en la foto anterior con el puente, desde ahí arriba se ve, y bueno, ahí fue donde encontré la piedra, que estaba bastante escondida, por cierto. Bueno, este es un cementerio, para los que preguntaban, ¿sí? Cada uno de esos pilares que ven ustedes ahí es una tumba.
Este cementerio es el más grande de Japón. Se llama Okuno-in y está en el medio de la montaña. Ese camino que ustedes ven por ahí es un camino, o sea, uno entra al cementerio y empieza a recorrer ese camino adentrándose en la montaña, en el medio de todos esos árboles que ustedes ven ahí. En ese cementerio hay actualmente 200.000 tumbas. Y al final del camino está la tumba del patriarca de ellos, que también habíamos hablado, ¿se acuerdan la semana pasada? Ese que había encendido la fogata que sigue encendida. Bien, Kobo Daishi. Entonces, al final de todo ese camino, primero hay un puente, a partir del cual, una vez que se pasa, ya no se puede sacar más fotos, y se llega a un templo. Atrás de ese templo está la tumba donde está supuestamente Kobo Daishi en estado de meditación. Ellos no consideran de que esté muerto. Entonces, toda la gente que quiere estar bajo el cuidado de Kobo Daishi, como que No entiendo esto, porque esto no es curso. ¿Cómo? Ah, perdón, que parece que me preguntaban algo. Toda la gente que quiere estar ahí bajo el cuidado de Kobo Daishi van a ese cementerio. Es realmente muy grande, ese camino son 2 kilómetros que se hacen entre tumbas de todas las épocas. Hay desde las épocas de los samuráis hasta tumbas modernas. Y se puede recorrer tanto de día como de noche. Yo hice las dos cosas y la verdad que el de la noche fue bastante movilizante, porque yo pensé que iba a haber más gente y no, estaba solo. Y bueno, caminé hasta que llegó un momento que dije, no, es demasiado, era demasiado. Aparte, algo que se dice de este cementerio es que ahí no hay muertos, sino que hay espíritus en espera. Así que bueno, digo, no, mejor no molesto más y me vuelvo. ¿Cobraban entrada ahí? No, no. De hecho, dicen que es uno de los cementerios más bellos del mundo. La verdad que se ve hermosa la vegetación que hay ahí. Sí, esos son todos árboles, son ciprés, alerces y pinos, algunos con más de 1000 años. Ahí yo tengo algunas fotos que el tronco es realmente monstruoso, y son muy años. Bueno, acá nos vamos a Okinawa. Este es el Dojo Bar, ¿sí? El Dojo Bar es el lugar donde normalmente se juntan todos los karatecas de todo el mundo. Siempre después de entrenar, todos van al Dojo Bar. Eso que se ve ahí adelante es aguamori, que es el licor típico de allá, que existe una versión, digamos, de aguamori que viene con la serpiente adentro. Siempre me preguntan si lo probé, si es rico. Yo no tomo alcohol, pero bueno, dicen que es muy rico. Y bueno, es muy, muy lindo ese lugar en el sentido del ambiente que hay, porque, como les digo, se junta gente de todo el mundo, todos karatecas. Es una especie de museo porque hay armas exhibidas, hay karatés de maestros famosos. Y en ese momento, bueno, tenían la característica de que si vos tienen como un makiwara, entonces si vos golpeabas el makiwara, después te daban como un fibrón y podías dejar un mensaje en las paredes, escribir las paredes y eso. Así que si alguna vez van a Okinawa, es un muy buen lugar para disfrutar y encontrarse con gente de todo el mundo. Sí, es karateka el dueño del dojo bar. Sí, sí, sí. Él hace Shorin Ryu, es alumno de Arakaki. Sí. Bien, esta foto corresponde a un bosque llamado Aokigahara, también conocido como Mar de Árboles, o también conocido como el Bosque de los Suicidios. ¿Sí? Eso está más o menos a 2 horas al oeste de Tokio, está en la base del monte Fuji, y son miles y miles de hectáreas, todas arboladas, y lo peor de todo es que son todas iguales. Es muy fácil perderse. Entonces uno de los consejos que nos dan es que no nos salgamos de los senderos.
Y al principio de la entrada, digamos, está lleno de carteles en japonés solicitando a la gente que por favor no se suicide, ¿tá? Que piensen en su familia, bueno, son todos consejos que les dan para que la gente no se suicide. Así todo, tiene una tasa de suicidio muy alta y por año suelen sacar un promedio de 70 cuerpos, que son los que encuentran, porque algunos no se encuentran. Es tan grande el lugar y aparte el suelo es muy rico en hierro, porque eso se formó a partir de la lava del volcán del Fuji. Entonces nada funciona ahí, no funciona el GPS, no funcionan las brújulas, nada. Y lo que más me llamó la atención de ese lugar es la ausencia de ruido. No hay ningún ruido. No se siente sonido de aves, nada, 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 nada. De hecho, en la página mía de Facebook hay un video donde yo lo voy filmando y solo se sienten los pasos míos y no se siente más nada. Eso es muy impresionante. ¿Tiene categoría de parque nacional? Todo el Fuji tiene categoría de parque nacional. O sea, eso está dentro del parque del Fuji. Bien, este es un lugar también muy oculto, es el Buda de Nokogiri, que está muy cerca de Tokio, pero que muy poca gente va. No es tan fácil llegar. Y es el Buda más grande de Japón, el Buda antiguo, más grande de Japón. Tiene 33 metros de alto, por ahí no se nota mucho por la perspectiva, pero yo estoy bastante alejado del Buda. Y como les digo, es muy poco conocido. Yo para llegar a este Buda tuve que tomar 2 trenes, un ferry y un teleférico. Y yo pensé que ya con el teleférico ya estaba, porque llegué medio como al cierre del parque, digamos. Entonces yo digo, bueno, tenía justo el tiempo, digo, llego hasta arriba de la montaña, veo el Buda y bajo. Y bueno, subo, y cuando llego no había nada arriba de la montaña. Entonces pregunto a una gente que había ahí, me dice, no, dice, todavía tenés que bajar de la montaña del otro lado, para llegar al Buda. Y bueno, ya está, ya sabía de que perdí el teleférico de vuelta, así que digo, bueno, ya está. Y empecé a bajar. Imagínense bajar una montaña por una escalera. No terminaba más. Del otro lado, muy escondido, estaba este Buda. Por supuesto ya no había nadie porque el parque estaba cerrado y el teleférico ya no funcionaba más. Así que la única opción que tuve fue seguir bajando por otras escaleras y digo, bueno, para volver. Pero el problema es que bajé del otro lado de la montaña. Y cuando quise dar la vuelta para volver a donde tenía que tomar el tren, me topé con un túnel que solo era para autos. Entonces no lo podía cruzar porque pasaban autos, camiones y no había por dónde caminar. Entonces como que quedé medio aislado del otro lado, no tenía forma de volver. Y bueno, hice dedo un rato, no hubo suerte, no me levantara y ya era medio tarde, ya se me hacía de noche. Fue el único momento donde realmente me puse nervioso, porque no le encontraba la vuelta para volver y tampoco podía trepar de nuevo la montaña porque ya era de noche. Así que justo paró un auto, un chico joven, un japonés, en inglés, me le acerqué y le dije, mira, discúlpame, le digo, pero necesito cruzar el túnel porque si no, no puedo volver a Tokio. Y bueno, tuvo la buena acción de cruzarme y de llevarme hasta la estación. Fue el único momento que la pasé mal, pero de ahí más, nada. Bueno, esta es la foto a pedido de los que estuvieron la semana pasada, que me preguntaban cómo eran los hoteles cápsula por dentro. Ahí está. Ahí se puede ver cómo es. ¿Está? Como les decía, tiene todas las comodidades. Y yo la verdad que más allá del encierro, se duerme muy bien. Muy, muy bien. Pero bueno, les traje esa foto porque digo, se habían quedado con la duda. Gracias. ¿Esa luz es natural?
¿O la de la ventana? No, no hay luz natural ahí adentro. Por eso yo les decía la vez pasada de que no hay ventanas. Entonces todo es artificial. De hecho, no sé si estabas vos la semana pasada, yo conté de que un día salí y resulta que salí con un shortcito, una remera y yo había cántaro, porque estando ahí adentro no te das cuenta, ni si llueve, ni si hay sol, si es de noche, no sabes nada. Estás totalmente aislado. Buenísimo, gracias. Bueno, acá tendríamos que volver a una foto de un dibujo, de un cuadro, no sé si te acordás, Lucas o Gustavo, no sé quién está con el... Ya lo busco, Jorge. Dale, dale. Pues si no, no se va a entender. Ahí está, ahí está, eso. Bueno, este cuadro está pintado por un niño. ¿Se imaginan dónde puede estar este cuadro? ¿O a qué hace referencia? Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima, ¿está? Está en el Museo de Hiroshima. Ah, Sí. Este cuadro fue pintado por un niño de lo que vio ese día. ¿Sí? la gente bajando por el río. La gente bajando hacia el río buscando calmar las quemaduras. Pero era peor, porque las quemaduras estaban producidas por radiación, entonces al tocar el agua era mucho peor, el daño se aceleraba. Pero bueno, en la desesperación la gente buscaba el agua. Terminaban todos muertos. Ese río que se ve abajo eran todos cuerpos, ¿tá? Se acabó. Y la foto, por eso esta imagen es lo que vio ese niño en ese momento. Entonces, si volvemos a la foto esa que pusiste, esa, ahí se ve el lugar por donde bajaban. ¿Ah? Se ve que el niño lo veía desde el otro lado. No sé si alcanzan a notar, esa es la escalera que bajaba al río. Es muy impactante todo lo que es Hiroshima, es muy impactante. Nagasaki también. Bueno, esta es una de las anécdotas más curiosas que me pasó. Me pasó primero en Hiroshima. En Hiroshima me pasó de estar ahí en el Parque de la Paz, de la bomba, y de pedirle a una persona que me saque una foto frente al monumento de los caídos. Y la persona me dice, ¿Jorge? Y yo no entendía nada. Sí, le digo. Dice, dice, yo te conozco, dice, yo te sigo el viaje por internet, me dice. Ah, mirá, qué bueno. Dice, sí, yo soy de Países Vascos. Y voy siguiendo todo tu viaje, la verdad que es muy bueno, me dice. Bueno, me sacó la foto, qué sé yo. Y después yo veía como que yo seguí mi camino, digamos, y después me lo crucé en otro lado y me dice, yo te vengo siguiendo, espero que no te moleste, pero yo sé que si vos andás por acá es porque acá hay algo interesante, me dice. Y bueno, eso fue gracioso. Pero peor fue esto fue en Nagasaki, que como les dije, yo muchas veces los lugares que tenía que visitar estaban como perdidos en otros ámbitos. Lugares que antiguamente estaban en un lugar y después ya no, y así, o estaban ocultos. Y bueno, acá me pasó que buscaba un lugar que estaba dentro de una escuela, que era este. Y bueno, para llegar a ese monumento, digamos, yo tenía que entrar a la escuela, no había muchas opciones. Y bueno, llego a la escuela, no había nadie en la puerta. Bueno, me empiezo a entrar, nadie, se sentían las voces de los chicos que estaban en clase, todo. Y bueno, yo iba con 3 máquinas de fotos, o sea, extranjero. No sé, imagínense acá una persona, un extraño que entra con máquina de fotos a un colegio, digo, es algo totalmente inapropiado. Bueno, pero ahí nadie me decía nada, yo iba entrando,
como yo tenía marcado en el GPS que dónde tenía que ir y estaba al fondo, y bueno, yo iba pasando, tratando de no molestar ni nada. Y en un momento dado entro al campo de deporte, que era donde estaban las canchas y eso, que estaban los chicos jugando, y había los chicos jugando y padres mirando. Y en un momento dado uno de esos padres, que es esta persona que viene ahí, se me empieza a acercar. Y digo, bueno, está, acá me corren, hasta acá llegué. Y me dice, ¿Jorge? Sí, y me dice, dice, yo te sigo, dice, por internet, dice, sigo tu viaje, me dice. Y yo no entendía nada, porque era un japonés. Y entonces le digo, qué bueno, le digo. Y me dice, no, dice, sí, yo hablo español porque, dice, yo viví unos años en México, pero ahora yo estoy viviendo acá, dice. Y esa chica que está ahí, esa nenita, dice, es mi hija, y la llama, vení, le dice, mirá, este Jorge, qué sé yo, y me presenta, la nena, divina la nena. Y bueno, me dice, realmente, dice, espectacular, dice, tu viaje, dice, conoces más de Japón que muchos japoneses, y dice, y de hecho, dice, estoy aprendiendo muchas cosas de la historia que no sabía, me dice. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, nos sacamos una foto. Fue realmente muy desconcertante. Una anécdota. Bueno, estas son las fotos del Monte Fuji, ¿no? Esta sería la primera. Ahí se ve el Monte Fuji a mis espaldas. Este es un lugar, esa pagoda, es una pagoda bastante moderna, pero esa vista que ven ustedes ahí es la vista más famosa que existe del Monte Fuji, que es la pagoda esa que se llama Chureito, con el Monte Fuji atrás. La ciudad que se ve ahí abajo se llama Fuji Yoshida, que es una de las ciudades que están en la base de la montaña. En ese momento se alcanza a ver como una nube arriba que está tapando la cima. Y bueno, yo ahí en ese lugar estuve un día al mediodía. Ahí, al mediodía me saqué esa foto. Yo esa noche iba a subir la montaña. Y iba a ver el amanecer al otro día desde arriba. ¿Ah? El Monte Fuji es un monte de 4.000 metros de altura. Así que esa fue como la imagen del desafío que me esperaba esa noche. Bueno, esa es una foto ya de la subida, ¿sí? De la ascensión. Como les digo, se sube de noche. Se puede subir de día también, pero lo recomendable es subirlo de noche para ver el amanecer desde arriba. Yo empecé a subir a las 4 de la tarde, empecé a subir, y a las 7 más o menos paré en un refugio que es donde estoy ahí. Porque hay como distintas paradas o refugios a lo largo del camino. Y ahí yo, bueno, comí algo caliente. Eso, a medida que se sube, cada 100 metros va bajando 1 grado. O sea que yo empecé más o menos con 35 grados porque era verano y llego arriba con 0 grados bajo 0. Entonces uno tiene que ir vestido con tipo cebolla para ir incorporando la ropa y después ir sacándosela, porque es mucho el cambio climático, digamos. Bueno, eso que tengo en la cabeza son linternas para alumbrar el camino. Y ahí, bueno, ahí ya estoy casi en la cima, ¿sí? Casi en la cima. ¿Había otras personas subiendo con vos Sí, o solito? no, yo subo solo. O sea, vos podés subir solo o en grupo. Había grupos de gente que subía, yo subí solo. Pero sí, hay mucha gente porque el Monte Fuji se puede subir durante solo 2 meses al año. Se sube julio y agosto.
Esto eran los primeros días de septiembre, que la alargaron un poquito, y está. Después, una vez que se pasa esa fecha, ya no puede subir más nada, porque es peligroso. ¿Qué altura tiene? ¿Qué altura tiene? Casi 4.000 metros. Si alcanzan Y a hay, ver, hay un sendero, Jorge, perdón, hay un sendero que siguen más o menos sí, todos juntos. o sea, hay un sendero, al principio hay vegetación, y después ya se vuelve árido, como ven ahí, y después hay sendero, partes marcadas, y después partes de mucha piedra, que hay como unas sogas de donde uno se va agarrando para subir, y bueno, ese bastón es muy útil, yo lo compré ahí, digo, porque si no se dificulta mucho. Bueno, Y el yo único paraje, disculpa, ¿el único lugar o paraje es este que mostraste recién o hay otro lugar donde puedas comer algo porque dijiste que te tomó mucho tiempo llegar? en realidad son 8 paradas, 8 estaciones le dicen, pero uno empieza a escalar a partir de la quinta, o sea, quinta, sexta, séptima, octava, y después viene la cima. Uno hasta la quinta se puede llegar todo por un camino, que por lo general hay ómnibus que te llevan hasta ahí. Una vez que llegaste a la quinta, bueno, ahí te provees de todo, de agua, el bastón, todos los elementos que te hagan falta, hay baños, hay para comer, todo. Y a partir de ahí empezás a trepar. Una vez que trepas, cada una de esas estaciones tienen como unos alojamientos. Acá no puse foto, pero son unos alojamientos, vos te meten también en unos lugares bajitos que tendrán más o menos 80 centímetros de alto y te metes ahí con una bolsa de dormir y te dan comida caliente. ¿Tá? Y después seguís tu camino. Yo paré en el alojamiento más o menos 8 de la noche y ahí comí, dormí hasta la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana continué para poder llegar al amanecer arriba. A la bajada hay baños, pero no hay alojamiento, que es por otro camino. En realidad son 4 rutas para subir, con distinto grado de dificultad. Hay una de las rutas que se llama Gotemba, que es para expertos nomás, para escaladores expertos. Esta es una de las otras 3. ¿Te registran para poder subir y después te controlan la salud o te piden algún certificado como acá No, o en otros lados? no, ¿No? nada de eso. Nada de eso. Sí hay, por ejemplo, lugareños. Claro, ¿qué pasó? Yo, cuando empiezo a subir, todo divino, espectacular, veo unos lugareños que vienen con caballos y gente arriba. Y después gente caminando que la veías bajar en un estado bastante calamitoso. Entonces digo, bueno, impresionaba, ¿no? Porque venían caminando muy mal. Y bueno, cuando bajé estaba igual. Era así, era así. Es una subida que tiene una exigencia. Tiene una exigencia, bueno, yo subí con 50 años, pero de hecho había gente más grande, japoneses más grandes que subían y vos los veías por su equipamiento que o lo hacían seguido o no sé, pero había gente grande subiendo. Sí. Y lo que digo, por ahí en verano, en la parte de baja es brava porque es mucho calor. Entonces, y el sol es fuerte. Entonces, ya una vez que empezás a subir, que la temperatura baja, bueno, ya se va haciendo más agradable si se quiere. Pero bueno, también depende del tiempo, ¿no? Me tocó que en la cima había un viento insoportable, o sea, había viento de más de 100 kilómetros por hora, donde está el cráter del volcán. Y bueno, eso ahí estuvo bravo también. No pude estar mucho porque no lo permitía el clima, pero bueno, llegué. Ahí arriba hay recuerdos, dejan algo la gente o no hay nada, Jorge, arriba de la No te cima. escuché. Digo, si hay recuerdos, dejan algo en la cima,
la gente o Ah, no? no, porque sería como ensuciar, digamos, y ellos son muy, en ese sentido, son muy cuidadosos de eso. Pero vos llegás, no sé si hay una foto que se ve un torii, una vez que cruzás ese torii, que es el arco japonés, quiere decir que ya estás en la cima, y ahí apenas cruzás ese torii, llegas a un templo. ¿Tá? El monte Fuji está justo en la mitad de dos estados. Ahí está, bueno. Este sería. ¿Tá? Esa vista es desde arriba. ¿Tá? Y se ve allá al fondo, se ve un lago, no sé si alcanzan a divisar. Bueno, son lagos enormes, pero se ven así pequeños. Y el suelo, fíjense, todo ese tipo de piedra así, es muy complicado. Hay que llevar un muy buen calzado, porque si no, se hace muy dificultoso. Y lo que les quería decir, el monte Fuji está justo al medio de dos provincias, como decirlo así. Y cada provincia tiene una mitad del monte Fuji. La cima no es de ninguna, la cima es del templo. ¿Tá? O sea, el cráter, el volcán que tiene un kilómetro de diámetro, es del templo. Entonces uno llega a ese templo, ahí lo reciben los monjes del templo, les dan comida caliente, bueno, ahí podés descansar un poquito y recorrer un poco la parte de la zona del cráter antes de bajar. Y sí, te dan, si me aguardan un segundito les muestro El ascenso era tarde-noche. ¿Pudiste ver eso y tuviste que pasar la noche en otro lugar más abajo para volverte o viajaste toda la noche para volverte? No, yo fui a una tarde, o fui al mediodía, empecé a subir a las 4 de la tarde, subí toda la noche, vi el amanecer arriba, y ahí empecé a bajar, y volví a la base a la 1 del mediodía del otro día. O sea, lo poco que dormí, lo dormí en el refugio. Esto es de allá arriba, no sé, a ver si se alcanza a ver. Ahí sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, Juan. Bien. Eso me lo dieron en el templo arriba. ¿Hay gente ahí arriba que está viviendo gente o Sí, los monjes simplemente... están permanentes, mientras no está cerrada el monte. O sea, a Sí, fines porque de, eso septiembre ya ha va. nevado mucho tiempo, Claro, nevado completo. tiene nieve permanente. Menos esos 2 meses es nieve permanente. No se puede subir. Claro, para subsistir allá arriba Los que quieran hacer preguntas vayan haciendo, miren, ningún problema. Bueno, este es un lugar también, fue muy, muy movilizante, si se quiere. Yo tenía el dato de que había en un templo en Kioto, había unas pinturas de Musashi. Entonces yo fui al templo ese, se llama Toji, y bueno, empecé a buscar, entré a la parte del museo, del templo, había muchas estatuas, había mandalas, pero pintura no había ninguna. Y digo, lo recorrí varias veces, digo, habré tenido mal el dato. Y bueno, digo, antes de irme le pregunté a un monje y le digo, Miyamoto Musashi, le digo el nombre, y, sí, me dice, y me dibuja como un planito en un papel. Y en el planito ese es como que me mandaba a otro edificio, no ahí a donde yo estaba, sino un edificio que estaba al lado del templo. Entonces, bueno, me voy a ese edificio y empiezo a buscar y lo mismo, no había pinturas. Yo buscaba, o sea, ¿qué pasa? Yo buscaba cuadros y no había cuadros, porque no eran cuadros. Era eso que ven ustedes ahí. Miyamoto Musashi estuvo alojado en esa habitación, él estuvo alojado en esa habitación y empezó a pintar las paredes.
Están pintadas las paredes ahí, y a mi izquierda están pintados, son como unos placares, digamos, como unos puertas corredizas, también las pintó él. Están como un poco borradas por el tiempo, ¿no es cierto? Se han tratado de mantener, pero digo, no tienen ningún cuidado. Eso es lo que me llamó la atención, o sea, yo la podía tocar si quería, porque no hay nada, no hay un cristal, no hay nada. Y bueno, la pintura son unas águilas en ataque, bajando en picada como cazando. Y después en la otra parte había como un bosque de bambú, en el cual hay unos bambú cruzados así, que simbolizan dos sables en combate. Bueno, eso fue Bueno, pintado, ¿sí? perdón, Jorge, bueno recordar o hacer mención que los samuráis no solo eran expertos en armas, sino se instruían mucho en literatura, en pintura, en dibujo, en todo ese tipo de cosas, hacer mención a Exacto, eso. exacto. Y Musashi destacó mucho en lo que era pintura sumie, que es la pintura con tinta esa negra sobre fondo blanco. Él destacó y tiene unas obras muy, muy singulares, muy bonitas y muy, muy valoradas, como un gran pintor. Pero bueno, esto me desconcertó absolutamente. Para colmo era un lugar todo rodeado de jardines japoneses y era un día de lluvia, llovía cántaro. Entonces, y estaba solo, y digo, qué cosa, ¿no? Porque, qué sé yo, para un artista marcial era como estar viendo a la Gioconda solo ahí y sin que nadie te diga nada. Como les digo, yo hubiera podido tocar eso y nadie me decía nada, porque no, fue muy loco, la verdad que, y bueno, y saber que Musashi estuvo ahí alojado, ¿no? Esta foto me parece que, no, esa no, y esa me parece que la vimos la semana pasada, esa, ¿o no? Ese es del barrio samurái de Kanazawa, eso es un barrio con casas samurái, que se mantiene inalterable. Ahí vivían los clanes Honda y clan Maeda. Eso está muy cerca del castillo de Kanazawa. Kanazawa es una ciudad que está al norte, pero se caracteriza por tener ese barrio que es el barrio samurái mejor conservado de todo Japón. Una belleza. Actualmente son casas privadas, algunas están abiertas como museo y algunas te dejan entrar un poco para que veas el parque y eso, ¿sí? Hay otras que no, que están cerradas. Este es el Nishinkan. Esto es una de las pocas escuelas samurái que quedan en la actualidad. Ahí se educaba todo el clan Aizu. Eso está al norte de Tokio. Este fue uno de los últimos lugares que elegí para viajar porque estaba lejos. Entonces es como que me desviaba mucho de la ruta. Pero digo, me había quedado medio día libre y digo, bueno, voy a ver en la app, digo, de trenes, a ver qué demora tengo en llegar. Y claro, con los Shinkansen, con los tren bala, estaba en 2 horas, ya estaba ahí. Entonces digo, no, está, voy. Y fui. Y del tren bala tomé un tren local después, y ahí también me pasó una cosa curiosa. Yo iba siguiendo el GPS y, bueno, por supuesto, me deja el tren, ese tren local, me dice, la parada es esta, bueno, bajo y ta, no había más nada, no había más nadie, no había ni a quién preguntarle, no había un guarda, no había nada, 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 nada. Quedé en medio del campo, digo. Y bueno, agarro el GPS y empiezo a buscar el lugar y digo, bueno, empiezo a caminar. Y eran todos campos de arroz, no había nada ahí. Y llego a una montaña y me decía como que tenía que subir la montaña. Pero no había ningún sendero para subir la montaña. Voy camino para un lado, nada. No encontraba nada para subir. Voy para el otro lado, lo mismo, no había nada. Digo, puta, me vine hasta acá y no puedo llegar. Y en eso pasa un señor con un utilitario y bueno, le hago señas que pare, para.
Y bueno, le digo Nishinkan, como para que sepa lo que yo buscaba. Ah, dice suba, me hace señas. Bueno, subo y bueno, había que ir todo por el otro lado de la montaña, el camino estaba todo por el otro lado, el GPS lo marcaba mal en realidad. Y arriba de la montaña está el Nishinkan, que esta es una escuela que actualmente funciona como museo, si bien también se sabe utilizar como los dojos que están adentro, se saben utilizar para algunos entrenamientos, algunas actividades especiales. El Nishinkan tiene dojos de práctica de artes marciales, tienen campos de tiro con arco, que de hecho pude hacer algunas prácticas de tiro. Después tienen campos de tiro para armas de fuego, tienen donde entrenaban para cabalgar. Ahí está la primer pileta que se hizo en Japón, está ahí, porque ellos entrenaban el nado con la armadura puesta, entonces tenían que aprender eso. Y después están las distintas aulas, y ahí estudiaban caligrafía, astronomía, todas las disciplinas que ellos... Entonces uno lo va recorriendo y hay todos como muñecos de samurái, todos vestidos, todo, y el audio se va escuchando como si el maestro estuviera dando la clase. Y después está un lugar donde les enseñaban a hacer el seppuku, que es el suicidio ritual. En fin, y mucha parte del museo con documentaciones, armas antiguas, muy interesante ese lugar. Así que menos mal que decidí ir porque la verdad que muy, muy buen lugar. Lo del seppuku lo hablamos la vez pasada, ¿no? Lo del suicidio ritual, eso no sé si pues ya me mareé. No sé si se acuerdan o no. Es eso que se abre en el abdomen con el... Sí, con el sable. recordarlo lo mismo, sí lo hablamos, pero recordarlo lo mismo. Bueno, es un ritual que tenían ellos de abrirse el vientre con un wakizashi, que es como un sable corto, y hacían un corte de izquierda a derecha en el bajo abdomen, y después si les quedaba fuerza empezaban a subirlo. Cuando la persona empezaba como por el mismo dolor y todo, empezaba a caer hacia adelante, su mejor amigo, que se llama el Kaisaku, su mejor amigo o la persona en la que más uno confiaba, era el encargado de cortarle la cabeza. Pero tenía que ser muy diestro en el manejo del sable porque no tenía que cortar toda la cabeza, tenía que cortar la cabeza menos la garganta. La garganta no, de esa forma la cabeza quedaba pegada al cuerpo, caía hacia adelante, y el cuerpo caía hacia adelante porque estaba mal visto que el cuerpo cayera hacia atrás o hacia los costados. ¿Ah? Esa es la principal diferencia del seppuku con el harakiri. El harakiri significa lo mismo, las dos palabras significan cortar el vientre. Pero el harakiri, que es en japonés, seppuku es en chino, el harakiri era el que se destinaba a los reos, a los condenados. Y la operatoria era la misma, con la única diferencia de que la cabeza ahí se cortaba completa. Tenía menos ritual de repente, ¿no es cierto? El seppuku tenía mucho más ceremonia, y bueno, había testigos, se tenía que vestir de blanco, tenía que hacer abluciones, escribían un poema antes, todo un ritual tenía, que en el caso de los reos no, o sea, era como lavas tu honor antes de ser condenado a muerte y tal, era como una forma de no condenar a su familia también. Esta es una foto que, bueno, creo que se distingue bien, los que han visto fotos de Hiroshima. Esa es la única estructura que quedó en pie de la zona cero. Ese era cuando funcionaba, cuando estaba entero, era el Ministerio de Industria y Producción, y eso fue lo que quedó después de la bomba. Actualmente se mantiene así como señal del desastre, ¿no es cierto?, de la tragedia que fue eso. Uno no se puede acercar porque son paredes débiles, entonces está vallado, como lo ven a ustedes alrededor. Toda la zona cero está compuesta por el Museo de la Paz, el Monumento a los Caídos, todo todo parquizado, muy bonito el lugar.
pero tiene esa energía, ¿no es cierto?, que es inevitable, digo. Es muy movilizante caminar por toda esa zona. Y después está ¿Y el cómo, monumento. perdón, ¿y cómo están los niveles de radiación y contaminación de la bomba? Actualmente ¿Queda algo? no queda nada. No queda nada, y porque en realidad la radiación de esas bombas no tiene nada que ver con la radiación de las armas actuales o de los desastres nucleares como el de Chernobyl y eso. En ese momento esa radiación a los pocos años como que desapareció. Sí quedó muchas secuelas en la población, eso sí. Pero hoy por hoy ahí no hay radiación. Ni ahí ni en Nagasaki. Por más que Nagasaki fue más potente todavía, pero justamente Hiroshima tuvo tanto daño porque es una llanura. En cambio Nagasaki está entre montañas. Entonces, a pesar de hacer más potente la bomba, provocó menos muertes justamente por la geografía del lugar. Y hay una ciudad que se llama Kokura, que es la de la piedra, esa que hablábamos recién, ¿sí? Que esa se la conoce como la ciudad de la suerte, porque esa ciudad, ¿qué pasa? Cuando fueron a bombardear Hiroshima, el primer blanco era Hiroshima. Si hubiera fallado Hiroshima, que no se podía tirar la bomba, iban a tirar en Kokura. Como Hiroshima estaba despejado, tiraron ahí. En la segunda bomba, que fue a los 3 días, la iban a tirar en Kokura. Entonces, cuando fueron a tirar Kokura, estaba tan cubierto de nubes que no la pudieron tirar. Entonces, de ahí se fueron a Nagasaki y la tiraron a Nagasaki. O sea que se salvó 2 veces esa ciudad. Bueno, esta foto es en un templo donde fui a vivir, a convivir ahí con los monjes. Esa es la ropa de los monjes que le dan a uno. También es una vivencia muy fuerte, la verdad que es algo fuera de lo común. Uno llega, son amables, pero no son atentos, digamos. Ellos te tienen como un invitado, pero es como que vos te tenés que ajustar a la vida del templo, ¿no? Ellos no están ahí ni para atenderte, ni son un número turístico, ni nada. Y eso te lo aclaran desde un principio. O sea, ellos tienen sus ritmos, sus costumbres, y bueno, vos sumate, ¿tá? Y respetá, por supuesto, ¿no es cierto? Ahí yo saco esa foto porque yo estoy ahí en la habitación donde yo dormía. Pero fuera de ahí te piden de que no les saque fotos a ellos, que muchas veces o están orando o lo que sea, entonces, o sea, hay que tratar de no molestar lo menos posible. Pero es toda una vivencia porque comes con ellos, ellos, bueno, tienen un menú muy, bueno, todo natural, digo, no vegetariano, porque ellos son budistas, entonces... y bueno, a la mañana bien temprano se levantan para hacer sus oraciones, entonces vos te acercás a donde están ellos y los escuchás con los mantras y todos los cánticos que hacen. Después se desayuna y a la noche también ellos cenan a las 5 de la tarde. Yo, bueno, en ese momento estaba recorriendo el lugar, así que no estuve en la cena. Pero la verdad que es una vivencia muy importante, digo, porque estás ahí con ellos. ¿Es de libre acceso? Es decir, que cualquiera que vaya puede acceder e ingresar o no. Claro, o sea, eso eso lo mencionábamos también la semana pasada. Acuérdate que las religiones allá no tienen subvención del Estado. O sea, la religión se tiene que mantener por sí sola, ¿tá? O por sus fieles. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cobran los accesos a los templos, o supongo algún servicio, lo que sea, y después las donaciones que cada uno recibe. Y después están estos templos que, por ejemplo, si vos te querés alojar, te cobran como si fuera un hotel, un hospedaje. Ellos te dan tu lugar ahí para que vos duermas, todo, te dan la comida, todo. Y ellos lo que recaudan de la gente que va a dormir a esos lugares, también les sirve para mantener el templo. Ese sistema se llama Sokubo.
de hecho, si vos entras, por ejemplo, en Booking y pones los templos de esto y te salen, ¿entendés? Pues vos podés contratarlo por ahí, ¿entendés? Y vas y paras ahí. Estos templos estaban en un monte que se llama, que es donde está el cementerio. Ese monte se llama el Monte Koya, que es un lugar sagrado allá en Japón. Y lo mismo, para llegar hace falta 2 trenes. Después tuve que subir como un teleférico. Y una vez que llegué arriba, un ómnibus te lleva hasta donde están los templos, esto. Y bueno, y ahí ya, y justo este templo estaba justo al lado del cementerio. Como yo quería conocer el cementerio, tomé este templo que estaba justo al lado. Por eso yo a la noche salí desde este templo y ahí nomás me fui al cementerio, que lo tenía al lado. Es decir, que mientras pagues te podés quedar todo lo que quieras o necesites. Sí, exacto. Y respete, por supuesto, el lugar, ¿no es cierto? Bueno, más o menos hicimos todo un panorama de lo que fue el viaje. Así todo, yo les digo, si les interesa o lo que sea, yo tengo la página mía del viaje, se llama La Ruta del Samurái, Japón para Budocas, por Jorge Orpianesi. Esa es una página de Facebook que ahí yo, desde que volví, no, desde estando allá, ya empecé a subir cosas y todos los días subo material, fotos. Yo tengo 7000 fotos del viaje. Y bueno, muchas anécdotas y todo. Ya he terminado un libro que ahora está en etapa de revisión y que hay una editorial, por suerte, española que está interesada en el trabajo. Así que, bueno, estamos muy embarcados en eso. Bueno, ojalá vea la luz en algún momento. Y bueno, también está en proyecto poder llevar gente, ¿no es cierto? También, porque también funciona como guía en algún momento y poder llevar tipo delegaciones para recorrer, ya sea esta ruta o otros caminos, ¿no? Porque quedó mucho. Si bien yo me recorrí, el otro día estaba viendo, son 47 prefecturas o provincias las que hay en Japón, yo conozco 24, o sea que todavía queda para recorrer y muchos lugares relacionados con la cultura y la historia samurái. Así que, bueno, eso Una me pregunta, porque ¿el libro lo arrancaste ya de vuelta, estando acá, o ya lo venías laburando de antes? No, la verdad que no lo tenía ni pensado. Yo lo primero que hacía era la página y lo que iba escribiendo en la página, iba poniendo cosas que sabía, que yo subía una foto, supónganse. Subía una foto, gracias, que me están agradeciendo. Subía una foto y empezaba a hablar sobre esa foto, ¿sabes? Como hago ahora. Y bueno, empecé a juntar mucho material y bueno, empezaba la gente a decirme, ¿no tenés un libro? No tenés todo agrupado en un libro, qué sé yo. Y bueno, así es como que empecé, bueno, digo, voy a empezar a escribir y bueno, si es un libro, nomás de texto son 320 páginas. Que si a eso le agregamos la foto va a ser un pedazo de libro. Pero bueno, es eso es en lo que he estado trabajando. Hay muchas Muy cosas para bueno. Y contar. eso, una pregunta, Jorge, perdón, no te conozco. ¿Sos historiador o algo así? Porque está muy Nada, bueno, muy bueno. no, nada que ver, nada que ver. Sí, varios tomos. No soy historiador, de hecho lo aclaro en el libro, ¿sí? Porque puede haber alguna falla histórica o algo. Lo que sí estoy seguro es que no hay material de este tipo en español. ¿Ah? De hecho, a mí me costó mucho, justamente, toda la lectura que hice a lo largo de mi vida y el planificar este viaje que me llevó 5 años, todo eso, a mí, yo si hubiera tenido un libro como este, hubiera estado mucho más fácil, porque ahí tenía todos los datos, por dónde tenía que ir, los tips de viaje, encima sin conocer el idioma. Y bueno, entonces yo ahí dije, bueno, este libro es lo que me hubiera hecho falta. Así que si alguna vez alguien quiere hacer la ruta del Samurái, hacer ese viaje.
Y bueno, y la otra es el que muchas veces pasa de que, porque, digo, Japón es un país, si bien es muy amable con el visitante, es un país intimidante, ¿no? Porque de entrada uno llega a una ciudad con 26 millones de personas y bueno, imagínense, tiene una densidad poblacional de 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, y todos van para todos lados. Entonces, es una cosa que hay un vértigo ahí. Y después cuando te vas para el Japón profundo, digamos, para el campo y eso, olvídate, nadie habla inglés. Entonces, es señas y bueno, entonces hay una dificultad, ¿no es cierto? Por eso digo, bueno, también surgió la idea esta de en algún momento, si se puede, si se reanudan los viajes, hacer estos tipos de viajes con contingentes, ¿no es cierto? Y funcionar como una especie de guía, ¿no es cierto? Porque hay una cosa que me preguntaban la semana pasada. Claro, ¿cómo hacías con el idioma para saber qué significaba tal cosa? O este lugar. Y bueno, el tema es que yo ya sabía qué significaba. Entonces no necesitaba leer sobre eso. Porque yo ya lo había leído durante 40 años. Entonces todo lo que yo sabía, lo único que tenía que hacer era verlo, tocarlo, y bueno, ¿tá? Pero bueno, para la persona que no ha tenido esa posibilidad de leer sobre esto, estaría bueno que alguien en español le vaya diciendo, bueno, esto es, acá pasó tal batalla, qué sé yo, o este cuadro lo pintó Musashi, y significa tal cosa, bueno, todo eso. Jorge, una pregunta en cuanto al viaje en sí, que no había quedado claro la vez pasada, no me había surgido a mí por lo menos. Recién comentaba que hace 5 años que lo planeaste, que estaba ahí en tu mente, que te demoró 5 años planearlo. ¿Es un viaje que quisiste hacer siempre, de chico, o se te dio más de grande? ¿Cómo fue todo ese proceso del viaje? Y después decir, lo armaste en cuanto, bueno, va a ser de estas ciudades. ¿Cómo fue ese proceso? No, fue de chico, siempre quise viajar, yo empecé karate a los 13 años, a partir de ahí, bueno, después ya me inicié en otras disciplinas, que eso le habíamos dicho, que Gustavo me preguntaba la semana pasada. Actualmente practico cuatro artes marciales japonesas. Y a lo largo de los años, mi sueño era ese, era conocer Japón. No tenía otro sueño, o sea, era mi objetivo, conocer Japón. Y, ¿Pensás que son la reencarnación de Musashi por ahí? no, nada que ver. No, por favor. Nada que ver. No, soy un buscador, un buscador. Y yo desde que empecé a practicar artes marciales sabía que las artes marciales son un trabajo de investigación y de búsqueda. Y era buscar todo el tiempo. ¿Y de dónde venían? Bueno, ¿y por qué tal palabra significa esto en artes marciales? Y buscaba. Y esto que se hace en artes marciales también se hace en la ceremonia del té. ¿Y por qué? Y bueno, buscaba, y así, todo así. Y bueno, a los 45 años, yo a los 42 viajo con Sensei Héctor a Okinawa. Ese fue como un pantallazo pero bueno, solo estuve en Okinawa, ni siquiera hice escala en Tokio, sino que entramos por Shanghái. Y bueno, pero fue fue muy fuerte, una experiencia muy fuerte. Entonces dije, a los 45 dije, a los 50 quiero hacer ese viaje. Y bueno, empecé a planificarlo. Eso me decís vos, Lucas. Esos 5 años fueron poner todos los lugares que yo quería visitar en una lista y después ver cómo unía uno con el otro, cuánto tiempo me podía llevar estar en cada lugar, cuánto tiempo iba a necesitar, cómo me iba a mover ahí en el país, qué lugares podía llegar a ir a practicar, qué dojos, y qué comer, todo, porque como te digo, era tantos lugares en relativamente poco tiempo que no podía perder tiempo. Yo no me podía tomar un tren equivocado, y menos un tren bala que me llevara a otro lado que nada que ver, ¿entendés? Entonces tenía que estar todo muy bien calculado. Entonces esa programación fue la que me llevó 5 años. Jorge, ¿cuánto La te duró? verdad, Jorge, genial todo. Y bueno, nos has presentado algo que quizás sea el sueño de todos, la posibilidad de ir a Japón. Uno que que ha comenzado a hacer artes marciales, siempre piensa en
los orígenes, y la verdad que tu presentación y tu forma de explicarlo y todo esto es fantástico. La verdad, no sé si vamos a llegar, pero vamos a tratar de planificarlo para acompañarte a vos de guía en alguna oportunidad. No, y más allá de, me quedo con esto de que vos como que tuviste un sueño y fuiste atrás de eso. Entonces, tiene un valor enorme. O sea, en este caso, es el viaje a Japón, que era por lo menos tu vivencia, tu sueño, pero nada, eso de decir, bueno, quiero algo, lo planifico, laburo para eso, me hago un proyecto, me aferro, no lo abandono más allá de lo que pueda pasar en nuestro país, con la economía, etc. Me quedo con eso de que te aferraste a algo y le metiste para adelante, para algo, lo valoro un montón. Sí, creo que Buscar y fue ir en busca de un sueño. Y por suerte, ¿qué hace esto, por ejemplo? ¿Qué hace esto de esta charla, de la página de Facebook, del libro? Y me hace viajar todo el tiempo. O sea, yo es como que no he vuelto. Entonces, no es como que cumplí el sueño y ya está. Ya se fue y bueno, y quedo con el recuerdo. No, es como estar vivenciándolo todo el tiempo. Y bueno, y el hecho de ahora proyectar y viajar con alguna delegación o lo que sea, es un nuevo proyecto. Ahora, sí, es ir atrás de un sueño, algo que en algún momento pareció imposible. Bueno, de hecho, yo recién lo pude hacer a los 50 años. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo antes, lo hubiera hecho antes. Supongo que escalar el Monte Fuji con 30 años hubiera sido mucho mejor, pero bueno, yo lo pude hacer recién a los 50. Ahí me preguntaban recién, sí, recién me preguntaban cuánto duró el viaje. Y yo estuve 35 días. 35 días sin parar. Y bueno, también eso, ¿no? Japón, de hecho, es un país que no es tan barato. Entonces, si no sabes bien cómo aprovechás el tiempo, o dónde tenés que dormir, o dónde te conviene ir a comer, determinadas cosas, es como que el gasto va a ser mucho mayor. Entonces está bueno también eso, como es la supervivencia. Y sí, y la otra que, Lucas, imagínate este año. O sea, mirá si yo hubiera dicho, bueno, no, lo dejo para el año que viene. No solo hablamos de lo que vale el peso nuestro hoy, o sea, con el tema de la pandemia, imposible. Este año es el primer año que no se puede subir al Monte Fuji, tampoco en verano, por la pandemia. Entonces, ¿qué me queda de conclusión? Y tener un sueño, y vas tras él, y bueno, y hacelo, loco, hacelo. Yo hoy estoy pasando la misma que todos, o sea, se imaginan, el negocio mío depende de los gimnasios, entonces estamos para atrás, pero ya está, o sea, lo hice, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay que hacer. Cuando uno se propone algo y tiene un sueño, a mí me tocó este era mi sueño, pero a lo mejor otro tiene otro. Y bueno, no, hágalo. Porque si no, después no se puede, ¿viste? Buenísimo. Bueno, les agradezco a todos los presentes y a vos, Jorge. Realmente estuvo fantástico esto. Supongo que tendrás más material. No hay problema que prepares algo para dentro de 15, 20 días. Si tenés algo específico y nos vamos directamente para meter, aunque sea media hora, 45 minutos de algo más específico que vos quieras hablar, estaría muy bueno. ¿Sabés qué, Gustavo? Más que eso, estaría bueno saber de repente cuáles son las inquietudes de la gente. O sea, yo digo, puedo hablar de miles de cosas, y como te digo, son 7000 fotos que vos me decís, bueno, hablemos de tal cosa, punto, listo, vamos hacia eso y yo te armo lo que sea de eso. Eso no hay ningún problema. Y sí, lo que quiero invitar a la gente a, si no siguen la página, que la sigan. Y a través de la página me pueden consultar lo que quieran. Digo, yo estoy todo el tiempo conectado, así que cualquier inquietud o duda o algo que no han querido preguntar acá, por lo que sea, o no han tenido tiempo, o se les ocurre después, me lo preguntan. Bien. Bueno, queda hecha la invitación a todos los que han participado a que o le manden un mensaje a Jorge o me hablen a mí por privado, me gustaría tal cosa y con respecto a eso lo vamos a ir armando. Exacto.
Pongamos bus el miércoles como fecha límite. Como para No, no hay problema porque hay otras actividades que tenemos programadas para la semana que viene y para la otra. Así que le vamos a dar a Jorge, a ustedes para que piensen, y a Jorge un tiempo para presentar otro nuevo material que tenga. La verdad que esto arrancamos con algo más chiquito y cada vez se está poniendo más lindo. Les agradezco a todos su presencia, Jorge, realmente de corazón. Muchísimas gracias por haber expuesto toda esta experiencia maravillosa y contada de esa forma que realmente nos llegó al corazón. Y que desde ya les agradezco a todos. Síganlo a Jorge, compren el libro ya que está. Y recuerden, bueno, Jorge, tu página de Facebook para que te puedan seguir. Jorge es el dueño de Budokan y necesita vender en estas circunstancias. Ahí la pongo de nuevo. Ahí le ponen el mail y todo. Recuerden también que Raúl ha grabado esto y en unos días, cuando lo edite un poquito, lo va a subir a la página de YouTube que tenemos, armadita. Así que esa es la página. Algo, va a estar también ahí. Bueno, estamos cada vez, empezamos con algo chiquitito y gracias a Dios se va agrandando. Nada más que decirle, agradecerle como siempre, esperarlos mañana con la clase de Sensei a las 17 horas. ¿Verdad, Oscar? 17 horas, a las 5 de la tarde. Sí, mañana la idea, estamos pensando acá con Nancy de hablar con Susana también, a ver si podemos hacer media hora nomás de clase o un poco menos para pasar el video por el cumpleaños, o una parte por lo menos. Bien, hacerlo llorar un rato a Sensei. Claro, el problema es que tenemos más de 85 videos que han mandado. Y siguen llegando, recién nos acaban de mandar uno más de Brasil y recién me preguntan si hay tiempo de mandar otro. Así que hasta ahora el video va a ser bastante larguito. Calculamos que va a durar alrededor de 60 minutos más o menos. Entonces la idea es pasarlo una parte mañana y después subirlo. Y si no, eventualmente, yo por la duda programé la reunión para 3 horas mañana. Entonces, lo puedo dejar corriendo en la máquina y el que quiera quedarse, el que pueda quedarse, lo terminan de ver todo mañana. Y si no, lo subimos después a YouTube y ahí lo pueden acceder todo. Claro, y en caso de que no se pueda o de que Susana diga que no, que bueno, que quiere dar la clase Sensei completa, al final habilitar los audios y le cantamos el cumpleaños, como para que, digamos, y después cada uno lo ve cuando lo suba. Claro. ¿Sí? Hay una primer parte del video que son más o menos unos 2 minutos, 3 minutos, que es donde se le canta el cumpleaños y vamos a mostrar unas fotos de Sensei y su familia, ¿no? Entonces, por lo menos podríamos poner eso como para comenzar. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias a todos por los saludos, los mensajitos y los videitos. ¿Sí? Así que muchas gracias. Bien, muy buenas noches. Gracias a todos, gracias Jorge, de corazón. Gracias chicos. Muy bueno. Sí, excelente. Gracias Jorge. Muchas gracias, muy interesante. Bárbaro. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos. No, gente, hasta mañana. Chao, gracias. Franquito, Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Franco, ¿todo bien con tu hermano? Gracias. Sí. Sí, Oscar, señor. Sí, sí. Ahí te escribo. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias.